Esto es Steelers Zone Extra. Análisis, polémica, información y opinión alrededor de los Pittsburgh Steelers. Amigos, sean todos ustedes bienvenidos al episodio número 17 de la tercera temporada de Steelers Zone Extra, el podcast de Steelers 360. Soy Carlos Ortega, me da mucho gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Estoy grabando la noche del jueves 19 de febrero de 2026. Y bueno, el día de hoy no va a ser tema nuevo, no es que haya habido alguna novedad, algún golpe de timón en el equipo, no, en esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre lo que fue la temporada 2025 para los Steelers. En este episodio vamos a hablar de la ofensiva de los Steelers en la temporada de 2025, cómo los vimos, vamos a ver un poco de estadística, etcétera, etcétera. También vamos a platicar un poco sobre el futuro de esta ofensiva, ya con una nueva administración, con un nuevo sheriff en el pueblo, pues vamos a ver hacia dónde pensamos que nos puede llevar todo esto. Así que, sin más que agregar, vamos rápidamente a tema. Y bueno, la ofensiva, yo siempre he dicho en los últimos años con Mike Tomlin, que la ofensiva de los Steelers es lo que menos me preocupa, que finalmente iban a conseguir puntos, pero siendo Mike Tomlin un coach defensivo, lo que me preocupaba era la defensiva, ¿sí? El sello de los Steelers de la era de Mike Tomlin era la defensiva. La defensiva era la que definía realmente los partidos, especialmente a partir de la temporada de 2019, ¿sí? Y sin embargo, aún así, bueno, anteriormente también tenía un peso específico dentro de los resultados del equipo, la defensiva. Pero la ofensiva no me preocupaba tanto. Repito, la ofensiva podía marcar determinada cantidad de puntos y los resultados se obtenían con una defensiva que cerraba todo y que pues simplemente se cerraba los partidos, y definía las cosas, ¿no? Y bueno, hay una inmensa cantidad de partidos en la era Tomlin, repito, sobre todo de 2019 a la fecha, que se ganaron por menos de una anotación, es más, por menos de un gol de campo, y con bajo puntaje de score. Para la temporada de 2025, sí presenta la ofensiva una mejoría, ¿sí? La realidad es que a partir de, y marco 2019, porque es el año donde se lesiona Ben Roethlisberger y donde de alguna forma los Steelers tenían que preparar, que no lo hicieron, una sucesión de la posición de quarterback, ¿sí? El 2019 fue ese parteaguas. ¿Por qué? Porque a pesar de que Ben Roethlisberger regresó para 2020 y 2021, la realidad es que ya no era el mismo Ben Roethlisberger, ya estaba muy golpeado, ya estaba muy inmóvil, se lesionaba con frecuencia, ya no podía lanzar el balón más allá de 10 yardas, en fin, fueron muchos factores los que empezaron a condicionar la ofensiva de los Steelers, ¿sí? En 2020
2021, 21, 22 y 23, sí. En 2021, los Steelers cambian a su coordinador ofensivo. Despiden a Randy Fichtner, que había estado desde la temporada de 2018, y contratan a Matt Canada. Y con Matt Canada, pues sí, fue una ofensiva realmente inofensiva, una ofensiva sumamente limitada que independientemente de que fuera Ben Roethlisberger o no el quarterback, que lo fue únicamente en la temporada de 2021, ¿sí? La ofensiva de Matt Canada en esos 3 años, 2021, 2022, 2023, promedia en esos 3 años 18.7 puntos por partido, es decir, menos de 20 puntos por partido. De ahí que cada vez que los Steelers recibían, por eso la importancia de la defensiva, ¿sí? Recibían más de 20 puntos, el 80% de los partidos se perdían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una ofensiva que producía realmente muy poco. Bueno, para 2024 esto cambia, corren a mitad de temporada, más allá de la mitad de temporada, a Matt Canada, y para 2024 llega Arthur Smith. También se deshacen de estos quarterbacks, Kenny Pickett, Mitchell Trubisky, el mismo Mason Rudolph, y traen a otros quarterbacks con un poco más de nombre, particularmente en el caso de Russell Wilson en 2024 y para 2025 Aaron Rodgers. En 2024 hay un aumento, ¿sí? La ofensiva, ya con Arthur Smith como coordinador, crece en relación a lo que era Matt Canada, crece casi 4 puntos por partido en promedio, casi 4 puntos por partido en promedio, ¿sí? Crece de 18.7 a 22.35. Repito, son casi 4 puntos, ¿sí? Y esto la verdad es que estaba siendo una buena noticia, a pesar de que era una ofensiva conservadora, particularmente cuando no estuvo Russell Wilson en la cancha, cuando estaba Justin Fields, muy conservadora, mucho pasecito corto, poca verticalidad. Con Russell Wilson regresa a la verticalidad y la ofensiva termina naufragando al final de la temporada. Algo pasó, algo pasó. Mi tocayo Carreño dice que fue un fumble de Russell Wilson lo que cambió las cosas contra Baltimore y de ahí se nos vino abajo el equipo. Bueno, para 2025, que esto es lo que nos atañe, hay un cambio nuevamente en la posición de quarterback, que esto ha sido una constante en los últimos años, ¿sí? Hay un cambio y es Aaron Rodgers, el titular para la temporada de 2025, continúa Arthur Smith, ya no está Najee Harris, ya no está George Pickens, llegan nuevos jugadores, y a pesar de todos estos cambios y de que se había dicho que venía la primera temporada perdedora de los Steelers porque los equipos que cambiaban a su quarterback, a su corredor principal y a su receptor principal siempre terminaban con marca perdedora, bueno, los Steelers terminan con una marca ganadora, como bien lo sabemos, 10 ganados, 7 perdidos, y la ofensiva crece nuevamente en relación a la ofensiva de 2024 con el propio Arthur Smith y Russell Wilson. El factor Aaron Rodgers hace que la ofensiva de Pittsburgh crezca o produzca un punto más en relación a la del año anterior. Es decir, para la temporada de 2024 eran, recuerden, 22.35 puntos por partido. Bueno, pues para la 2023, perdón, para la 2025, el promedio se eleva a 23.35 puntos por partido. ¿Sí? Es un punto perdón, es un punto en promedio por partido, lo cual no es malo, simplemente es el índice de un avance marginal, pero al final de cuentas un avance. La realidad es que esta ofensiva con
con Aaron Rodgers, sí se vio bien, mucho mejor por momentos, ¿sí? Para que nos demos una idea, fue una ofensiva que de los 17 partidos, en 11 de los 17 partidos, produjo 24 puntos o más, lo cual para los Steelers, después de aquellas temporadas de Matt Canada y demás, pues representaba realmente algo bueno. Para que nos demos una idea, en la temporada de 2024, ¿sí? La ofensiva de los Steelers tuvo 3, 7 partidos anotando 24 puntos o más. 7. Para esta temporada de 2025 tuvo 11 partidos. Eso, mis queridos amigos, es un crecimiento, ¿sí? Lo cual, repito, está bien. Ya si hablamos, por ejemplo, de los tiempos de Matt Canada, bueno, pues, ¿qué les puedo yo decir, no? Con trabajos, conseguían llegar a esos 24 puntos en algún partido así de casualidad. Pero no, hay un crecimiento, repito, de 7 partidos en 2024 con más de 24 puntos a 11 en 2025. El récord, el récord de estos partidos donde se anotan más de 24 puntos fue de 8 ganados, 3 perdidos, ¿sí? Y tiene su razón de ser, es obvio, si tú anotas más de 24 puntos, tus posibilidades de ganar van a ser mayores. Ahora, ¿cuántos puntos recibió en estos 11 partidos? Bueno, en estos 8 partidos ganados. Por ejemplo, contra Nueva York, recibió más de 24 puntos también, recibieron 32 puntos, ¿sí? Contra el equipo de Minnesota recibieron más de 20 puntos. Acuérdense, la línea de los 20 puntos, 80% de pérdida de partido. Bueno, contra Minnesota reciben 21. Contra el equipo de los Colts reciben 20, nuevamente, justo en el horizonte de esos 20 puntos, ¿no? Que anteriormente eran fatídicos, ¿sí? Contra el equipo de Baltimore reciben 22 puntos. Contra el equipo de Detroit reciben 24 puntos y contra los Ravens reciben 24 puntos. Es decir, la ofensiva contribuyó realmente a ganar la mayor parte de estos partidos, donde se anotaron más de 24 puntos, ¿sí? ¿Cuáles son los que se pierden? Pues son los partidos donde la defensiva se vio peor en la temporada. Estoy hablando del primer partido contra los Bengals, en que se pierde 33-31, ¿sí? Ese partido fue realmente infame. Estoy hablando del partido contra los Packers, donde se pierde 35-25. Y estoy hablando del partido contra los Chicago Bears, donde no está Aaron Rodgers y aún así se pierde 31-28. Esos son los partidos donde se anotaron más de 24 puntos y se terminaron perdiendo. Ahora, obviamente, si fueron 11 partidos con más de 24 puntos o 24 puntos o más, sí, fueron 6 partidos con 23 puntos o menos. De estos se ganaron 2 y se perdieron 4. ¿Por qué? Porque la defensiva, volvemos a lo mismo, estaba permitiendo realmente muchos puntos, ¿sí? Entonces, repito, si hay un crecimiento, si hay una mejoría ofensiva, a pesar, nuevamente, de un plan de juego conservador, a pesar de problemas, bueno, no de problemas, sino de un ataque terrestre muy limitado en la mayor parte de las ocasiones, a pesar de tener solo un receptor titular legítimo de impacto, ¿sí?
y el cual fue suspendido algunos partidos, a pesar de la negativa de Arthur Smith de utilizar a su mejor ala cerrada como un arma. A pesar de muchas cosas, hay este crecimiento. Y bueno, establecido este crecimiento, vamos a hablar un poco de las posiciones, ¿sí? Cómo vimos las unidades dentro de este equipo. Obviamente vamos a empezar con los quarterbacks y hay que decirlo. A mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero Aaron Rodgers fue un factor importante para que esto sucediera, para elevar el promedio de puntos por partido, para elevar la cantidad de partidos donde se anotaban 24 o más puntos. Él fue un factor importante para elevar el rendimiento de los Steelers en la zona roja, donde se termina como la ofensiva número 11 en zona roja. O sea, realmente hubo una mejoría y mucho se debe a el trabajo de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers no es un jovencito, jugó con 41 años, con muchas limitantes, terminó jugando muchos partidos con una mano fracturada y aún así me parece que Aaron Rodgers tiene una muy buena temporada al frente del equipo. Repito, llevándolos a crecer un poco, ¿sí? Aaron Rodgers en lo individual, eh, eh, pues obviamente tuvo una temporada buena, ¿sí? Con más de 3,300 yardas, 24 touchdowns, apenas 7 intercepciones, se mantuvo dentro de un promedio que para él es de cierta forma normal. El récord del equipo, mientras él estuvo en la cancha, 10 ganados, 6 perdidos, en los partidos que él estuvo, repito, como titular. Tuvo un rating un poco más abajo de su media, pero vaya, es un buen rating, 94.8 puntos de rating, dos eh, comebacks en el cuarto y 3 drives para ganar el partido. Me parece, repito, que Aaron Rodgers tiene una actuación sólida sin ser espectacular. Es más, su actuación con los Jets la temporada pasada fue mucho mejor y mucho más espectacular que con los Steelers. Solo que con los Jets no tenía un equipo para ganar y con los Steelers sí tuvo un equipo para ganar. Esa es la gran diferencia, ¿no? Con los Jets, su defensiva con trabajos, bueno, no con trabajos, casi nunca le pudo sostener determinados partidos que él dejaba ganados y la defensiva los terminaba perdiendo, el pateador falló algunos goles de campo importantes, en fin, eh, eh, pero para él estadísticamente fue mejor temporada la de los Jets que la de los Steelers, sin que la temporada con los Steelers haya sido mala. ¿Pudo haber sido mejor? Claro que pudo haber sido mejor, de haber contado con mejores armas. ¿Pudo haber sido mejor? Sí, claro que pudo haber sido mejor de haber contado con un coordinador ofensivo un poco menos conservador, más agresivo, ¿sí? Así que bueno, Aaron Rodgers tiene una buena temporada. Mason Rudolph es el otro quarterback que vio acción en la temporada. La verdad es que no las tuvo todas consigo. Fue una temporada complicada para él. Solo inició un partido que perdió, a pesar de que llevó al equipo a anotar más de 30 puntos. Sin embargo, repito, es un partido que él termina perdiendo, donde lanza 2 pases de touchdown, donde le interceptan, y termina la temporada con un rating pues todavía más bajo, de 84.6 puntos. Mason Rudolph, Mason Rudolph lo hace bien a secas, pero debió haberlo hecho muy bien. ¿Por qué? Porque pocas oportunidades iba a tener para iniciar partido como la que tuvo en Chicago. Y aquí quiero remarcar, fue Chicago una cancha en la que Steelers
en la que Steelers no gana desde hace muchísimos, pero muchísimos años. Una cancha donde los Steelers solamente han ganado una ocasión en toda su historia. Y le tocó la mala suerte de eso a Mason Rudolph. Pero aún así, Mason me parece que en ese partido queda de ver. ¿Por qué? Porque para un quarterback suplente, el hecho de que tenga una semana de preparación y de que vaya a iniciar un partido de temporada regular es como jugar el Super Bowl, ¿sí? Y él no jugó su Super Bowl, quedó un poco a deber. Entonces, me parece que lo de Mason, así como decía yo, lo de Rodgers es bueno, lo de Mason no es tan bueno, pero tampoco es malo. Will Howard, me quedé con las ganas de verlo. La verdad es que me hubiera gustado verlo, aunque fuera en la pretemporada. No lo pudimos ver. Se lesiona en la pretemporada y se pierde la mitad de la temporada en lista de lesionados. Es una pena, pero a él le tiene que haber servido de algo. La verdad es un muchacho que a mí, sin conocer mucho, porque por lo que conozco lo bien colegial, y no es lo mismo el colegial que la NFL, sin conocerlo mucho, me parece que es un muchacho que tiene condiciones y que si se dan determinado tipo de situaciones pudiera llegar a triunfar, aunque también debo de reconocer que siendo una sexta ronda, pues es un very long shot, ¿no? Pero bueno, ahí está, me hubiera encantado verlo. Los corredores, prácticamente fueron dos corredores en la temporada, Kenneth Gainwell y el corredor principal, que fue Jalen Warren. Jalen Warren tuvo el grueso de los acarreos, tuvo 211 acarreos por 114 de el señor Gainwell. En las recepciones fue al revés, el principal target como válvula de escape era Gainwell, que tuvo 73 targets. Con 73 targets, perdón, 85 targets, 85 targets. Él fue el segundo en targets del equipo la temporada anterior, solo detrás de los 99 de Metcalf, que ahorita vamos a hablar de él. 85 targets contra 45 de Warren. Ambos produjeron más de 1000 yardas all purpose, es decir, por aire y por tierra. Jalen Warren, 1291 yardas. Kenneth Gainwell, 1023. Warren no llegó a las 1000 yardas por carrera. Obviamente tampoco Gainwell, que se quedó 400 yardas abajo del propio Warren, pero ambos tuvieron un promedio de yardas por acarreo bastante sano y que tenía tiempo que no veíamos en el equipo. 4.5 yardas por acarreo para Warren, 4.7 yardas por acarreo para Gainwell. Eh, Ambos tuvieron más del 50% de sus acarreos exitosos, 54.5 para Warren, 55.3 para Gainwell, 6 touchdowns para Kenneth Warren, perdón, para Jalen Warren y 5 para Kenneth Gainwell, 52 primeros y 10 por tierra para Warren, 34 para Gainwell. En la parte aérea, decía yo, tuvo 45 targets Warren con 40 recepciones, es decir, solo tuvo 5 pases que no completó, 333 yardas para un promedio de 8.3 y 2 touchdowns. 13 de esas 40 recepciones terminaron en primero y 10 y el 55.6% de sus recepciones fueron exitosas, fueron jugadas exitosas donde se logró ya fuera el primero y 10, el touchdown o una ganancia larga. En el caso de Gainwell, tuvo 85 targets, 73 recepciones, 486 yardas, 3 touchdowns. 23 de esos 73 recepciones fueron para primero y 10, pero solamente el 40% fueron exitosas. La verdad es que los dos corredores me parece que tuvieron una buena temporada, tomando en cuenta que ambos
El año pasado eran suplentes. Warren era el suplente de Najee Harris, Gainwell era suplente en los Philadelphia Eagles de Saquon Barkley. El otro corredor eh, fue el señor Caleb Johnson, que la verdad, pues tuvo muy, muy poquita actividad, este, pero muy poquita. De verdad, yo me esperaba un poco más. Me parece que a Caleb Johnson lo bloquea un poco. Aaron Rodgers tuvo 28 acarreos para 69 yardas, solamente dos primeros y dieces, un 25% de éxito en sus acarreos. La verdad es que Caleb Johnson tuvo una temporada de novato muy complicada, muy complicada, y tendrá que mejorar muchísimo. Primero para ganarse la confianza de los coaches y después para ganarse la confianza de su quarterback, sea quien sea. Así que los quarterbacks, hablábamos, creo que es una actuación de buena a muy buena. Los corredores es una actuación buena a secas. Y vámonos con los receptores. Los receptores, híjole, qué complicado cuando solo tienes un receptor número uno. No es que debas de tener dos número uno, no, pero que tienes un número uno y el resto de tus receptores son tipos que en cualquier otro equipo serían número tres. Hay que decir las cosas como son. O sea, así lo es, ¿sí? Entre los receptores, quien más targets tuvo fue DK Metcalf con 99. El que le siguió fue el Calvin Austin con 55, que Calvin Austin tuvo varios partidos lesionado. Y después, el que le siguió fue Roman Wilson. Sí, aunque no lo crean, Roman Wilson, al que nadie veía, al que Aaron Rodgers no pelaba, bueno, fue el tercero con más targets entre los receptores. Ya mucho más abajo, vienen Adam Thielen, bueno, Marqués Valdez-Scantling tuvo también los mismos 21 targets que Roman Wilson. Ben Skowronek apenas 6 targets en toda la temporada, Scotty Miller 14 targets. La verdad es que solo había un receptor número uno. Estábamos con cero número dos y creo que aprendimos ya a la mala que sí necesitas un número dos, y los demás eran puro número tres. DK Metcalf, 850 yardas. Yo creo que Metcalf podía haber rayado las 1000 yardas en la temporada, hasta que él decidió autosabotearse y ser suspendido durante varios partidos. Los últimos 4 partidos de la temporada estuvo suspendido DK Metcalf. Repito, 850 yardas, 6 touchdowns, fue el que más recepciones para touchdown tuvo. 37 de sus 59 recepciones fueron para primero y 10. Si sumamos los 6 de touchdown, pues nos da el 52.5% de éxito en sus jugadas. La más larga, una recepción de 80 yardas, que fue una verdadera belleza. Y aparte tuvo algunos acarreos, algún acarreo, terminó en total con 862 yardas la temporada. Me parece que es una actuación de regular a buena, la de Metcalf y la del resto de los receptores. Calvin Austin no tuvo una mala temporada, sin embargo, tampoco fue lo que se esperaba. Cuando uno ve sobre todo el porcentaje de éxito, el único receptor, no estoy hablando de alas cerrados, los únicos receptores que tuvieron más del 50% de jugadas exitosas fueron DK Metcalf con el 52.5% y Ben Skowronek con el 66.7%. ¿Sí?
Es decir, el que más targets tuvo y el que menos targets tuvo son los que tuvieron el mayor porcentaje de jugadas de recepciones exitosas, ¿sí? Los demás en el limbo. Calvin Austin 43.6%, Roman Wilson 47.6%. Sí, Roman Wilson tuvo más éxito que el señor Calvin Austin. Adam Thielen 47.1%, Marquez Valdez-Scantling 38.1%, Scotty Miller 42.9%. La realidad es que cuando uno junta todo el departamento de receptores, la actuación que uno ve es de mala a regular. No fue una buena temporada para el cuerpo de receptores de los Steelers porque no había el material. Aquí, ¿qué es lo que llama la atención? Uno, la falta de recursos de Calvin Austin, ¿sí? Que podría explotarlos de otra forma y que no los explotó. Y la falta de uso de Roman Wilson, que podía haber hecho mejores cosas y tener mejores números, pero al que nunca volteaban a ver. En cada partido, uno encuentra varias jugadas de Roman Wilson donde está completamente solo y nadie lo volteó a ver, ¿sí? Y esto recae nuevamente en Aaron Rodgers. Insisto, la actuación de los receptores de mala a regular. Entonces, ahí vamos. Quarterbacks, actuación buena. Corredores, actuación de regular a buena. Receptores, de mala a regular. Vamos con los alas cerrados. Los alas cerrados me parece que no tienen una mala temporada, pero tampoco se tiene el uso que se había comentado desde un principio para los alas cerrados. Y a pesar de todo esto, van a ver qué buena calificación personalmente les pongo. ¿Por qué? Porque de los cuatro alas cerrados, tres tuvieron más del 50% de jugadas de pase exitosas. Más del 50%, tres de los cuatro. Pat Freiermuth, 53.7, lo cual es bastante sólido, es mayor a lo de DK Metcalf. Darnell Washington, 60.5. Darnell Washington fue el descubrimiento de la temporada, sobre todo para Aaron Rodgers. Y el señor Connor Hayward con 50%. Y tuvo muy poquitos targets, solamente 4. Pero que 2 de tus 4 targets sean exitosos, ya te hace algo bueno. ¿Sí? Uno fue para primero y 10 y el otro fue para touchdown. El único que estuvo por debajo de ese 50% fue Jonnu Smith, 44.4% de sus jugadas fueron exitosas, y aún así, ese 44.4% es mejor que el porcentaje de éxito de Calvin Austin, de Marquez Valdez-Scantling y Scotty Miller, ¿sí? A pesar de una mala temporada. Entonces, me parece que es una buena temporada. Ahora, en cuanto a los números secos, el mejor ala cerrado fue Pat Freiermuth, a pesar de que había momentos en que parecía que Aaron Rodgers no lo volteaba a ver y no lo usaba. Pat Freiermuth y Jonnu Smith son los que más targets tuvieron, 54 targets cada quien. ¿Cuál fue la diferencia? Que Freiermuth atrapó 41 de esos 54
y muchos otros fueron malos pases, y Jonnu Smith atrapó 38 de esos 54, son promedios muy similares. La gran diferencia estriba en las yardas. Pat Freiermuth logró 486 yardas en la temporada, con solo 3 targets más que Jonnu Smith, y Jonnu Smith logró 222 yardas en la temporada. Es decir, el promedio de yardas por recepción de Jonnu Smith fue de 5.8. Fue posiblemente uno de los peores promedios, si no es que el peor promedio de todo el equipo. Sí, es el peor promedio de todo el equipo. ¿Sí? Estuvo incluso por debajo de Gainwell, que tuvo 6.7. Él tuvo 5.8. Mientras que Pat Freiermuth tuvo 11.9 yardas por recepción. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Por eso tiene Freiermuth, a pesar de que tiene solamente 3 recepciones más en la misma cantidad de targets, tiene más del doble de yardas que Jonnu Smith. Y esto, la verdad, es sobresaliente. Pat Freiermuth, 4 touchdowns. Es el único jugador ofensivo de los Steelers que se acercó a los 5 touchdowns solo después de DK Metcalf, que consiguió 6. Es el único que se acercó, no llegó a los 5 touchdowns, solamente se acercó a los 5 touchdowns, y en ese sentido, repito, el mejor fue DK Metcalf, hablando de la parte de las recepciones. Todos los demás anduvieron naufragando un poco más abajo. Darnell Washington, solo una recepción para touchdown, Jonnu Smith 2 y el señor Connor Hayward 1. Es decir, entre Hayward, Smith y Washington tuvieron las mismas recepciones que tuvo para touchdown que tuvo solito Pat Freiermuth. Pat Freiermuth es el mejor a la cerrada del equipo, y quien lo niegue realmente está miope. La actuación global para mí de los alas cerrados, a pesar de que se le subutilizó a Pat Freiermuth. Creo que Pat Freiermuth tenía para una temporada de más de 90 targets, y por dárselos a Jonnu Smith lo limitaron. A pesar de todo esto, me parece que la actuación en general de los alas cerrados es de buena a muy buena. No fue, posiblemente fue, perdón, una de las mejores unidades, repito, porque 3 de sus 4 componentes lograron más del 50% de jugadas exitosas. Y vamos a dejar al último a la línea ofensiva. La línea ofensiva, yo la verdad es que le noté un avance importante. Sí les ayudó mucho a Aaron Rodgers, que se deshace muy rápido del balón. Sí, eso es cierto. Sin embargo, hay mejoría en relación a temporadas anteriores, donde, por ejemplo, en yardas por acarreo, no se llegaba a las 4 yardas por acarreo. No se llegaba. Y para esta temporada, se creció un poco en ese aspecto, y el equipo logró 4.3 yardas por acarreo, lo cual está arriba de la media sana. La media sana en yardas por acarreo son 4. Ese, digamos que es el punto de equilibrio, ¿sí? Estar en 4.3 es estar arriba de ese punto de equilibrio. Anteriores temporadas, 3.9, 3.8, 3.6 estaban por debajo de ese punto de equilibrio. Entonces, ahí me parece que hay un crecimiento por parte de la línea ofensiva, que es bastante interesante, porque además es una línea ofensiva muy joven. El hombre de experiencia es Isaac Seumalo, más de 30 años, pero el resto de los hombres de la línea ofensiva en 2025 tenían 25 años o menos. Sí benefició mucho definitivamente el uso de un sexto hombre de línea, en este caso Spencer Anderson, que hizo un papel fantástico como swing tackle, como tackle extra, pero tienes que hacerte de recursos. Te tienes que hacer de recursos. Y entonces, si era necesario hacerlo, qué bueno que se hizo.
y en ese sentido se creció, ¿sí? En cuanto a la cuestión del pase, hay dos cuestiones que son sobresalientes. Una, la cantidad de castigos. La línea ofensiva de los Steelers es la línea ofensiva que menos castigos tuvo en esta temporada y de lejos además, de lejos, ¿sí? Pocos castigos en ese sentido, hablando, por ejemplo, de los holdings, etcétera, etcétera. La verdad es que hubo muy poquitos castigos, ¿sí? En el caso de la línea ofensiva, otro punto a sobresalir aparte de esta situación, es la presión al quarterback. Fue de toda la NFL la segunda que menos presión permitió al quarterback. Repito, sí, Aaron Rodgers ayuda muchísimo, muchísimo, ¿sí? Eso es cierto, eso no tiene ni siquiera vuelta de hoja. Pero, definitivamente también ellos pues hicieron su chamba y lo cual está bien. Hablábamos de los castigos contra la línea ofensiva. Para que nos demos una idea, Holdings, Mason McCormick, 0. Broderick Jones, 1. Dylan Cook, 0. Spencer Anderson, 1. Andrew Pitt, 1. Zach Frazier es el que tuvo Max Holdings con 2 y Troy Fautanu con 1. ¿Sí? Realmente muy pocos castigos. Salidas en falso. Mason McCormick, 1. Broderick Jones, 0 salidas en falso. Dylan Cook, 1. Spencer Anderson, 0. Andrew Pitt, 2. Zach Frazier, 1. Troy Fautanu, 1. Es decir, para que nos demos una idea, entre toda la línea ofensiva a lo largo de 17 partidos, solamente fueron 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14 castigos en toda la temporada, en 17 partidos, menos de un castigo por partido. Y esto es sobresaliente. Me parece que la línea ofensiva tiene una actuación buena, nada más buena, una actuación sólida. Eh, si la ponemos contra la expectativa, que era muy baja, podríamos decir que es una actuación muy buena, pero cuando la ponemos en el contexto de toda la NFL, me parece que es una actuación buena, ¿sí? Y lo mejor del caso es que siguen siendo muchachos jóvenes para la siguiente temporada. El, el, el más veterano, si no regresa Seumalo, pues hoy tendría 28 años, que es Dylan Cook. Me parece que es una línea joven, con futuro, y de la cual tiene todavía mucho techo por crecer. Así que esta fue la ofensiva de los Steelers en 2024. Insisto, no fue la mejor, nos hubiera encantado algo mejor, algo más explosivo, algo más consistente, pero tampoco fue mala. La calificación en general me parece que es buena, a pesar de Arthur Smith, a pesar de Mike Tomlin, a pesar de Aaron Rodgers y el hecho de ignorar a determinados jugadores, a pesar de los pesares, creo que fue una actuación buena la de la línea ofensiva. ¿Qué es lo que sigue para la ofensiva de los Steelers para 2026? Para 2026 las cosas cambian. Viene un coach nuevo de línea ofensiva, el señor James Campen. A ver, Pat Meyer
Y viendo la actuación y el crecimiento de la línea ofensiva, Pat Meyer hizo un buen trabajo. Bueno, James Campen es mejor que Pat Meyer. Entonces podemos esperar un crecimiento en ese sentido de la línea ofensiva. Viene un staff más poblado, un staff que se va a dedicar mucho a la ofensiva. Viene un staff con conceptos de fútbol más modernos, pero sobre todo muy casados con la ofensiva de la costa oeste en la versión del señor Mike McCarthy. Eh, Así que por ese lado esperamos ver cosas diferentes. ¿Qué es lo importante ahorita? Uno, ¿quién va a ser el quarterback? No sabemos si Aaron Rodgers va a regresar. No sabemos si se les va a ocurrir la pendejada de traer a alguien de agencia libre o de buscar un trade. No sabemos si van a ir al draft, aunque yo veo muy poco probable que cualquier quarterback del draft vaya a ser titular en los Steelers la próxima temporada. No sabemos si le vayan a dar la alternativa a Will Howard, no lo sabemos. Es toda una incógnita. ¿Sí? Hay que ver primero quién es el quarterback. Hay que ver qué tanto crece Caleb Johnson. Sabemos ya lo que puede dar Warren, y hay que ver si Kenneth Gainwell se queda. Creo que en los receptores tenemos hoy por hoy a dos, DK Metcalf y el señor Russell Wilson, ambos bajo contrato. Ben Skowronek también está bajo contrato, pero él es más un hombre de equipos especiales, que ojalá el staff lo aproveche, porque dio buenas cosas en la temporada, pero hacen falta receptores. Yo espero la llegada de al menos 3 receptores, ¿sí? Al menos 3, si no es que 4, un par en la agencia libre y un par en el draft. Y de los del draft, me parece que por lo menos uno va a ser una ronda alta, hablemos de primera, segunda ronda, y el otro va a ser una ronda media, que pudiera ser tercera, cuarta o quinta ronda. No creo que se vayan por un receptor más allá de la quinta ronda. Los alas cerrados, todos están bajo contrato excepto Connor Hayward. Creo que van a buscar renovarlo por un costo pues, razonable, con la ventaja, y esto es algo que va a regresar a los Steelers con Mike McCarthy, con la ventaja de que Connor Hayward puede jugar como fullback. Al señor McCarthy le gusta jugar con un fullback. Creo que quien sobra en ese cuerpo de receptores es Jonnu Smith, aunque posiblemente con un nuevo coordinador ofensivo, con nuevas ideas, Jonnu Smith pueda revivir. Sin embargo, no lo veo. ¿Por qué? Porque por un lado tienes a Pat Freiermuth, tu mejor ala cerrada. Por el otro lado tienes al monstruo de Darnell Washington. Y tienes al especialista en equipos especiales, que además te puede jugar como fullback, que además te puede jugar como ala cerrado. Me parece que van a ir con ellos 3 y van a terminar cortando a Jonnu Smith, que ahorraría algo así como 7 millones en el tope salarial, que no le vendrían nada mal al equipo. Todavía está Donald Parham en un momento dado dentro del equipo. En fin, y además el señor McCarthy no creo que vaya a utilizar tantos paquetes pesados. Utilizará cuando mucho 2 alas cerradas al mismo tiempo. Yo no le veo lugar a Jonnu Smith hoy por hoy dentro del equipo, porque además es el único de todos ellos que rebasa los 30 años. Entonces, posiblemente veamos alguna cara nueva. Me parece el futuro hoy es una incógnita por la falta de quarterback, pero una vez que se tenga el quarterback, una vez que esté definido algunas de las posiciones, ya sea vía draft, ya sea vía agencia libre, creo que podemos esperar buenas cosas por parte de la ofensiva. Hay quien dice que el señor McCarthy es anticuado. Hay quien lo dice. La realidad es que no es anticuado. Es que usa conceptos que usaba en 2004 cuando estaba con los Saints. Sí, y aún así son exitosos. ¿Por qué? Porque son conceptos atemporales. ¿Sí?
de repente nada más requieren ciertas adaptaciones, pero los conceptos son los mismos, ¿sí? Y va a tener a alguien con ideas un poco más modernas diseñándole los paquetes. Realmente McCarthy va a participar en el diseño, va a participar en la parte de decir, esto es costa oeste, División Texas, porque así le pusieron la Texas West Coast, o Texas West Offense, no recuerdo, y sobre esto vamos a trabajar. Eso es en lo que él va a hacer. Pero quien va a trabajar como tal el diseño de jugadas, pues va a ser su coordinador ofensivo. Entonces, creo que es una buena combinación de conceptos muy fijos, muy firmes, con una mentalidad fresca y moderna. Este staff ofensivo dice, échenme un quarterback para desarrollarlo. Bueno, pues ojalá le echen un quarterback para desarrollar, sea Will Howard, sea alguien llegado del draft, pero que les echen un quarterback para desarrollar, porque hay gente muy capaz en este sentido. Desde McCarthy, Angelicio, Tomart, etcétera. Bueno, el señor Signetti, Frank Signetti. O sea, hay gente muy capaz en este staff para poder desarrollar un quarterback al futuro, que me parece que ese es el gran objetivo de esta gestión de Mike McCarthy. Así que bueno, pues veremos qué es lo que le depara el futuro a esta ofensiva. Ya platicaremos conforme vaya habiendo adiciones, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, cómo lo vemos, etcétera, etcétera. Por lo pronto, repito, esto fue la historia de 2025 con algunos antecedentes más y lo que creemos que puede venir para 2027, perdón, para 2026 y que hoy por hoy es una incógnita. Amigos, los espero en el siguiente episodio de Steelers Zone Extra para platicar ahora sobre la defensiva. Ahora la defensiva posiblemente nos preocupe menos, pero eso ya lo veremos en el siguiente episodio. Soy Carlos Ortega, me da mucho gusto saludarlos. Dejen sus comentarios, hagan sus críticas, etcétera, etcétera. Díganos lo que piensan eh, sobre lo que puede deparar el futuro a la ofensiva de los Steelers. Y yo aquí los espero en el episodio 18. Sí, el episodio 18 de la tercera temporada de Steelers Zone Extra. El podcast de Steelers 360. Hasta la próxima.